Dios bendiga a todos los hermanos, hermanas y amigos en esta noche. Dios les bendiga de una manera especial. Les saludo en el amor de Cristo y en esta noche vamos a estar meditando nuevamente en la palabra del Señor. Basados especialmente allí en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el versículo 14, en este pasaje que va dirigido a la iglesia de la Odisea, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Allí donde la palabra dice y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Y es que el Señor al principio de este mensaje, al principio del mensaje para la iglesia de la Odisea, el Señor se presenta a sí mismo con 3 títulos. El primero dice yo soy el amén, el segundo dice yo soy el testigo fiel y verdadero, y el tercero dice yo soy el principio de la creación de Dios. Cuando miramos la palabra amén, el origen de esta palabra es completamente hebreo, pero fue introducido a otros idiomas a través del griego y del latín. Amén se usa a menudo para garantizar la veracidad de una declaración, es una afirmación, es una garantía que lo que se ha dicho es completamente cierto. Se puede usar al principio de una declaración, como también se puede usar al final. El Señor muchas veces usó esta expresión al principio de sus declaraciones, como nos da ejemplo allí el libro de Juan en el capítulo 3, versículo 11, al Señor contestar a Nicodemo, y lo cual el Señor le dice, de cierto os digo, que en latín es amén, amén. Usarlo al principio afirma que lo que se va a decir es completamente cierto. Usarlo al final sella su veracidad y sus certezas. Cuando el Señor dice yo soy el amén, está diciendo yo soy el verdadero. En todo tiempo y en todo sentido, porque todo lo que Él dice es verdad, todo lo que promete es verdad y todos sus pactos son verdaderos. Él mismo es la afirmación y Él mismo es la garantía del cumplimiento de cada uno de estos pactos, por cual es el amén a las promesas de Dios. Él es el amén a los pactos de Dios. En el segundo libro de Corintios, en el capítulo 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Él es el amén de Dios. Primero, aparece al principio. La palabra de Dios nos dice que este era en el principio con Dios y todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho. Pero luego aparece al final de este tiempo, de esta época, señalado allí en el Antiguo Testamento, donde fueron reveladas, dadas todas estas promesas a los hombres de parte de Dios. Y el Señor aparece allá al final de este periodo, sellando completamente con toda veracidad estas promesas, ya que Él mismo es la afirmación, es la garantía y Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Él mismo es la gran promesa anunciada. Dios ha anunciado un Salvador, Él es el Salvador. Dios ha anunciado libertad, Él es el libertador. Dios ha anunciado vida eterna, Él mismo es la vida. La palabra nos dice que en Él estaba la vida. Dios ha prometido limpiar a su pueblo. Su palabra es el agua que nos limpia. Dios ha prometido redimir a su pueblo. Él es la redención. Dios ha prometido vida eterna. Él es el eterno que no tiene principio ni fin. Así que Cristo es el amén de Dios. Todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios nos ha dado, tenemos la garantía en Cristo de que todas estas promesas serán cumplidas en Él. El segundo título dice es testigo fiel. Se dice que un verdadero testigo debe cumplir 3 condiciones específicas para ser un verdadero testigo. Primero, debe haber visto con sus propios ojos lo que atestigua. Segundo, debe ser absolutamente honesto y reproducir con exactitud lo que ha oído y visto. Tercero, debe tener la habilidad de decir lo que va a decir de una manera tal que su testimonio produzca la impresión verdadera en quienes lo oyen. Cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo, Él cumple perfectamente estas 3 condiciones. ¿Por qué? Primero, Él
es el único, como lo dice en su palabra, el único que ha descendido del cielo. El Señor ha estado en los cielos desde la misma creación, desde antes de la creación, ha estado allí con el Padre. Él es Dios, ha estado allí siendo Dios. Entonces no hay un mejor y mayor testigo fiel en cuanto a lo visto con sus propios ojos, ha experimentado allí con su propio ser este estado, este lugar, y no hay una sola persona que haya subido al cielo y haya descendido para dar testimonio de lo que hay allí. Pero el Señor dice en su palabra: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En Juan 3, 31, 32 dice: el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. Lo que el Señor indica aquí es que nadie ha subido al cielo y vuelto a descender para hablar de lo que hay en el cielo y de cómo es el cielo, y más que ello hablar de Dios. A diferencia de todo, Jesucristo ha estado siempre en el cielo. Ese fue su hogar por naturaleza, y por tanto no hay nadie más fiel para atestiguar de lo que es el cielo, de lo que hay allí, que el mismo, que nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que fueron, dice la palabra, llevadas al cielo, como fue Enoc y Elías, que fueron tomados y llevados al cielo, pero no podemos asegurar que hayan sido llevados allí a la morada directa de nuestro Dios, aún no ante el trono sublime, mas sin embargo nuestro Señor ha estado allí, siendo su morada, así que no hay quien conozca mejor el cielo que nuestro Señor, y no hay nadie que pueda dar más testimonio, más fidedigno del cielo que nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto y condición: no hay nadie más honesto que nuestro Señor y sincero que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque eso es mismo parte de su naturaleza. Él no puede mentir por causa de su naturaleza, porque Él es Dios. No es como el caso de los ángeles, en el caso de Lucifer, que él era un ángel y era creación de Dios, y que en él fue hallado maldad, y en todos estos ángeles que escucharon y siguieron igualmente a Lucifer, pero no en el caso de nuestro Dios, porque esa es su naturaleza, ser Dios, y por tanto Él es sin mancha, Él es sin pecado, Él es sin suciedad, Él es completamente santo, y por tanto no puede mentir. Esto es completamente imposible para Dios. Así lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 6, versículo 18. Dice: es imposible que Dios mienta. Tito 1:2, Dios que no miente. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Por eso es Dios, porque Él abomina el pecado, abomina la mentira, abomina toda mancha, abomina toda suciedad, y Dios no va a hacer algo que Él abomina. Así que el testimonio de nuestro Señor Jesucristo es completamente fiel, porque Él no puede mentir en nada. Así que todo testimonio que da Cristo de Dios, del carácter de Dios, de los propósitos, de la voluntad y de los pactos de Dios son completamente verdaderos. En el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 49-15 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 34 dice: porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Y ahora vamos a ver qué tan fiel fue el Señor a esta palabra, a esto que el Padre le dio que hablase, que aunque el Señor conocía las consecuencias de hablar la verdad, las consecuencias de dar el mensaje, de las consecuencias de hablar el evangelio, aunque el Señor conocía de antemano que esto iba a tener unas consecuencias muy difíciles, como fue la muerte en la cruz, como fue toda aquella tortura, todo aquel maltrato, todo aquel sufrimiento, mas sin embargo, aunque el Señor conocía y sabía esto de antemano, Él por nada de esto cambió la palabra o se silenció, sino que Él dio todo lo que el Padre le dio que hablase, aunque esto lo conduciría a la muerte.
Así que alguien que está dispuesto a obedecer de tal manera es sumamente confiable, es completamente fiable, y para esto mismo el Señor dice que Él ha venido para dar testimonio a la verdad, y dio testimonio a la verdad aún en consecuencia de muerte. En el libro, como último punto, nos dice que aquel testigo debe describir todo lo que ha visto y oído de tal manera que cause una impresión en los oyentes de que esto que está diciendo es completamente verdadero y cierto. En el libro de Juan, capítulo 7, 46, vamos a mirar en 2 versículos donde expresan lo que causaba en las personas que oían hablar nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje que hemos dicho dice: los alguaciles respondieron al oír a nuestro Señor, dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículos 28 y 29, dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había algo muy diferente cuando el Señor hablaba, porque hablaba con seguridad, porque sabía que lo que hablaba era verdad, porque sabía que lo que hablaba era completamente cierto. Tenía una certeza y una seguridad, que esa misma certeza y seguridad de lo que expresaba, esa misma certeza y seguridad de lo que decía, lo impregnaba en las personas que lo oían, y por eso esas personas sentían con la autoridad que el Señor se expresaba y hablaba sus palabras. Y esto es muy importante también cuando en medio de los líderes, en medio de los predicadores y pastores, usted que escucha allí hablar a su pastor, yo le podría preguntar y decir: ¿usted siente mismo esa autoridad de parte de Dios sobre su pastor, que todo lo que habla y predica es completamente cierto en Cristo, respaldado por el Señor? Porque alguien que habla de parte del Señor debe tener tal respaldo y debe hablar con tal autoridad. Gloria a Dios, porque esa autoridad nos ha sido de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, hay una razón por la cual el Señor se presenta con estos títulos ante la iglesia de Laodicea. Y antes de continuar adelante, también debemos tener muy en claro a qué clase de iglesia le está hablando el Señor. ¿Qué clase de iglesia es la iglesia de Laodicea? Porque cuando miramos las iglesias anteriores a esta, las 6 iglesias anteriores a la iglesia de Laodicea, vemos que en sus mensajes el Señor les habla del pecado, les habla lo malo, les señala lo que está mal, pero más sin embargo el Señor también rescata lo bueno de estas iglesias. El Señor también habla y señala las virtudes, lo bueno, lo que están haciendo correctamente. El Señor rescata lo bueno de cada iglesia, pero cuando miramos el mensaje a la iglesia de Laodicea, nos damos cuenta que el Señor allí no rescata nada bueno de esta iglesia, sino que todo lo que habla es malo. Y lo único que dice a esta iglesia es que tú eres una iglesia tibia, y aunque crees que eres rica, no te das cuenta que eres desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y eso nos deja claro que el concepto de tibieza estaba fundamentado en esta verdad, que una iglesia tibia, una persona tibia, es una persona desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y por el hecho de ser tibia, dice la palabra, dice: te vomitaré de mi boca. Es la iglesia que le produce náuseas al Señor, es aborrecible por el Señor, es una iglesia no salva. Gloria a Dios. Es por eso mismo que el Señor se presenta con estos títulos ante la iglesia de Laodicea, porque probablemente Laodicea fue infectada con la misma plaga herética de las enseñanzas heréticas con las cuales pretendía ser infectada la iglesia de Colosas. Laodicea estaba a 16 kilómetros de Colosas, y cuando usted lee la carta a los colosenses, se da cuenta que el apóstol Pablo escribe esta carta a los que negaban la deidad de Cristo. Lo habían reducido a un ser creado, a una especie de ser angelical.
Y una iglesia que recibe e incorpora una enseñanza herética acerca de Cristo y asimismo lo enseña, es una iglesia perdida, y esto le sucedía a la iglesia de la Odisea. Cuando una iglesia recibe por parte de su líder, de su pastor, una enseñanza herética acerca de nuestro Señor Jesucristo y asimismo enseña a la iglesia, allí no hay salvación, allí no hay mensaje para conversión, porque esto simplemente lo que han hecho es dejar a un lado al Cristo revelado en la Biblia, al Cristo bíblico, y simplemente le han presentado a los oyentes un Cristo forjado en sus propias ideas, en sus propias concepciones, en sus propios pensamientos y raciocinios, pero no le han presentado a los oyentes la iglesia bíblica, no le han presentado a la iglesia el Cristo bíblico, el Cristo revelado en las Escrituras. Y cuando una iglesia recibe tal enseñanza y esa iglesia pone la fe, pone su confianza, pone su esperanza en esa enseñanza que han recibido, resulta que no están poniendo la fe, la confianza en el Cristo revelado en la Biblia, sino en el Cristo forjado por los pensamientos y raciocinios engañosos de aquella persona, por lo cual simplemente esa enseñanza, esa imagen de ese Cristo presentada por esa persona a los oyentes se convierte en una idolatría, porque estas personas ponen su confianza en esa imagen que les fue forjada por aquella persona que les dio tal enseñanza errónea, y en esa imagen forjada por esos pensamientos y raciocinios ponen a aquellas personas su esperanza, ponen a aquellas personas su fe, y también a esta imagen es la imagen que estas personas adoran, cantan y dan culto, que es un Cristo forjado por el pensamiento del hombre, pero no es el Cristo bíblico. Gloria al Señor. Pablo dice en Colosenses capítulo 4 versículo 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y cuando la de la Odisea la leáis también, y que la carta que fue dada a la Odisea la lean también los de Colosas. Gloria al Señor. Es decir, el Señor les está diciendo a los colosenses, cuando leáis esta carta, llévenla a la iglesia de la Odisea y que la lean también allí. Y que la que fue leída en la Odisea la traigan a la iglesia de los colosenses y se lea también allí. Esto indica que cada carta trataba las deficiencias de ambas iglesias, por lo cual se puede decir que ambas cartas eran muy similares y trataban las mismas situaciones y las mismas deficiencias. Gloria al Señor. Así que la Odisea tenía una visión distorsionada de Cristo. Por eso era una iglesia no salva, porque la enseñanza, el conocimiento que había acerca de Cristo era herético. Así hay iglesias que tienen una visión distorsionada de Cristo. Entre ellas encontramos el arrianismo, el evionismo, los testigos de Jehová, los judíos, el unitarismo, las iglesias pentecostales de la unicidad. Estas iglesias por lo regular tienen una visión distorsionada de la persona de Cristo y por tanto se vuelve una enseñanza herética. El Señor dice a la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor siempre utilizó una situación cotidiana para expresar la falencia a cada iglesia de una manera que les fuese completamente comprensibles. Y el Señor está utilizando esta situación cotidiana que también había allí en la ciudad de la Odisea para manifestarles, expresarles, enseñarles
y referirles la deficiencia que había en la iglesia de Laodicea. Y es que en Laodicea el agua era suministrada por un alcantarillado artificial que por medio de sus aberturas se iba contaminando de minerales, especialmente de cal y de otros minerales, y que esta agua tampoco ni era caliente ni tibia, sino que era caliente ni fría, sino que era tibia y era sucia, y por causa de todos estos minerales también era fétida, de modo que cuando las personas lo tomaban producía vómito, producía náuseas. Gloria a Dios. Y es que esta agua de la Odisea ni era caliente ni era fría, y por tanto esta agua era completamente inservible. Por eso el Señor les dije, ojalá fuera caliente o fuera fría, porque si fuera caliente, entonces sirviera de modo terapéutico para las personas, como sucedía con el agua de Hierápolis, la cual eran aguas termales y que tenían poderes allí. Se les daba cierta credibilidad a estas aguas termales con poderes curativos. Y también estaban las aguas frías, claras, limpias de Colosas, las cuales servían como suministro humano, por lo cual allí en Colosas fue uno de los asentamientos más antiguos, porque esta agua era completamente buena para el sustento, gloria a Dios. Pero en contraste a esto, el agua de la Odisea era un agua sucia, fétida, tibia, era nauseabunda, producía vómito, es decir, esta agua era completamente inservible, no tenía ningún propósito. Mas sin embargo, la Odisea, aunque tenía esta clase de agua, era una ciudad rica y autosuficiente, tanto que rechazó una ayuda monetaria de Roma porque tenían suficiente dinero propio como para reconstruir una hermosa ciudad sin ninguna ayuda. Esa actitud se abrió cierto paso en medio de la iglesia, digamos que en medio de su cultura, junto con las enseñanzas heréticas, y pronto después de ser fundada la iglesia pasa a ser una iglesia de no creyentes, porque la salvación no llega a aquellos que no creen en el Cristo verdadero. Aquellas personas que creen en un Cristo equivocado, en un Cristo falso, a estas personas no llega la salvación. A estas personas que creen en un Cristo forjado según sus propios pensamientos e ideologías, no les llega la salvación. La salvación solo llega a los que han puesto su fe y esperanza en el Dios y Cristo revelado en las Escrituras bíblicas. ¿Cuál es el problema de una iglesia de no creyentes? En que estos no están en la capacidad de evaluar su estado o condición espiritual de una manera certera y verdadera. Usted ve que el Señor dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Uno tiene que ver para poder guiar a la persona que está ciega. Así una iglesia que está completamente envanecida, que está completamente ciega, como el Señor dice acerca de la iglesia de Laodicea, que tú eres ciega. El Señor les dice, tú eres ciega. Entonces en ese estado hay una completa incapacidad para tener un evalúo propio, certero y verdadero de la condición espiritual. Pues miramos que ellos mismos decían y se tenían la concepción de que eran ricos, de que tenían riquezas espirituales. Pero el problema de una iglesia así tibia, de no que se congregan allí personas que tienen un conocimiento acerca de Dios, pero que no tienen esa fe que salva en el verdadero Cristo. Entonces esa iglesia tiene una incapacidad, no tiene la capacidad de evaluar su estado o condición espiritual de una manera certera y verdadera. Su evalúo se fundamenta en sus propios pensamientos, en sus propios juicios, en lo que ellos piensan de sí mismos y no en lo que Dios piensa acerca de ellos.
no en lo que la palabra mismo señala acerca de ellos. Mas sin embargo, tienen un concepto de sí mismos, pero no hay un testimonio del Espíritu Santo en sus vidas que confirme sus palabras. Hablan de sí mismos. Pueden hablar de que tienen riquezas espirituales, pueden decir de que tienen a Dios, de que tienen la verdad, de que tienen la luz, de que tienen el Espíritu, de que tienen el poder de Dios. Pueden expresar todas estas cosas, pero cuando miramos sus vidas vemos que el Espíritu Santo no da un testimonio a través de sus vidas de que el Espíritu de Dios vive en ellos en el momento en que no produce los frutos que solamente el Espíritu Santo puede producir. Su evalúo acerca de sí mismos es muy superficial. Y así como la Odisea era rica materialmente, aunque sus aguas eran inservibles, asimismo estas iglesias basan el evalúo de su estado espiritual en la abundancia material, en el tamaño de sus templos, en la cantidad de asistentes, pero no por el testimonio del Espíritu, el cual debe reproducir, como ya lo acabé de decir, los frutos mismos que solamente el Espíritu de Dios puede producir, que solamente se pueden ver en las personas que realmente tienen el Espíritu de Dios. Qué gran error cuando una iglesia piensa que porque poseer riqueza material, templos inmensos abarrotados de gente, de personas que dicen Señor, Señor, piensen que por ello poseen riqueza espiritual. En esta iglesia de la Odisea no había ninguna riqueza a los ojos de Dios, como ya lo dije, y usted puede mirar en la palabra. El Señor no rescata ninguna virtud, el Señor no rescata nada bueno acerca de la iglesia de la Odisea. Simplemente estaban envanecidos en sí mismos, cegados por su propio orgullo, un orgullo que les hacía pensar que eran personas elevadas, que eran personas espirituales, que eran personas de Dios. No sabemos qué clase de enseñanza era por la cual estaban influenciados, pero lo que sí sabemos es que tal enseñanza era completamente sin valor delante de Dios. No prestaba ningún servicio en cuanto a la conversión de las almas. Por eso en ese lugar no había almas convertidas, en ese lugar no habían cristianos genuinos, porque la enseñanza que había allí era errónea, distorsionada acerca de la persona de Cristo, y esto no conducía a las personas a poner su confianza y fe en el verdadero Cristo, sino en el Cristo presentado y forjado por sus propios raciocinios, por sus propios pensamientos. Cuando nosotros miramos iglesias anteriores a esta, vemos que en casos que, aunque en algunos casos habían cedido al pecado, a ciertos males, en medio de todo ello había personas allí todavía creyentes, y Dios rescataba la virtud de estos hombres que en medio de todo ello se permanecían firmes, no habían abandonado la doctrina, no habían abandonado la verdadera enseñanza, no habían abandonado el verdadero Cristo, permanecían allí firmes todavía en la fe. Alabado sea el nombre de Dios. Y miramos, por ejemplo, en el caso cuando el Señor fue a destruir aquella tierra de Sodoma y Gomorra, y el Señor, aún por la súplica de Abraham, dijo: aun si hubiesen 10 allí, 10 justos, por esos 10 justos no destruiré tal ciudad. Pero vemos que cuando el Señor entró en aquella ciudad no había aquel número de justos, y solamente fue librado de aquel mal el justo Lot. El Señor lo sacó de aquel lugar y libró su alma, y a los que con él estaban libró su vida. Asimismo miramos que en medio de ciertas iglesias anteriores, aunque habían cedido a ciertos males, Dios rescató lo bueno de estas iglesias
por aquellas personas que aún se mantenían firmes dentro de la iglesia, que aunque la iglesia había cedido a ciertos pecados, estas personas, cristianos genuinos, no por ello abandonaron la verdadera fe y se mantenían allí firmes. Entonces, pero cuando miramos la iglesia de Laodicea, miramos que de aquella iglesia no se rescata nada bueno, gloria a Dios. Cuando una iglesia crea una idea falsa de Cristo y su evangelio según nuestros propios pensamientos, aquella iglesia termina siendo esclava de su propio desvarío. Esto influenciado por demonios, porque nunca el Espíritu Santo estará detrás de tal perversidad, pues estos prefieren creer a la mentira que creer a la verdad, pues aún en que se complacen en las concupiscencias de sus corazones, en la vanagloria de la vida y los placeres, y no están dispuestos a renunciar a estas cosas, pues su complacencia no es la santidad de Dios, su complacencia es el poder aún continuar en medio de estos males, acallando su conciencia con sus propias ideas. El mundo es conducido por toda clase de ideologías estúpidas e idiotas. Ahora nosotros las podemos reconocer y señalar. Pero cuando nosotros también estábamos cegados, pensábamos de la misma manera en el mundo. Unos teníamos ciertas creencias, otros tenían otras creencias, unos seguían ciertos caminos, otros seguían otros caminos diferentes. Pero cuando nosotros nos es alumbrada la verdad, cuando el evangelio de Cristo alumbra nuestras vidas, quita la ceguera, nos abre el entendimiento, nos abre los ojos, nos muestra la verdad. Entonces es allí en ese momento donde podemos decir y ver que todo lo que aquello que creíamos que era importante, que creíamos que era real, que creíamos que era cierto, en lo cual poníamos todo nuestro enfoque, nos damos cuenta que todo aquello simplemente eran unas ideas estúpidas, tontas e idiotas. Observamos al mundo bajo una luz falsa que ocultaba las tinieblas, una luz falsa acerca de la verdad creada por el propio pensamiento y raciocinio del hombre, que nos hundía cada vez más y más en el error y la mentira, hasta el día que nos resplandeció la luz de Cristo y puso en manifiesto las tinieblas, la mentira, quitando la ceguera que había en nuestros ojos, teniendo el entendimiento completamente entenebrecido. Solo hasta el momento en que nos resplandeció la luz de Cristo, solo hasta ese momento fuimos conscientes de que todo lo que creíamos era completamente falso. Solamente hasta ese momento en que nos resplandece la luz de Cristo es que nos damos cuenta que todo aquello que habíamos aprendido del mundo era completamente falso, erróneo, y que todo esto no tenía ningún valor y ningún sentido. Gloria al Señor. Y el sentido de las cosas entonces cambiaron de valor para nosotros completamente. Nos dimos cuenta que lo que consideramos verdaderamente importante en realidad no lo era, y a lo que no le dábamos importancia ahora se tornó en lo fundamental en nuestra vida, que nuestra relación con Dios. Pero el mundo sigue sumiso en la misma mentira, en aquella luz falsa, aún pensando que los que hemos creído a Cristo somos tontos, somos locos. Eso piensa el mundo. Ellos bajo esta luz y conocimiento falso tienen un pensamiento acerca de los que hemos creído en Cristo, que somos tontos, que somos locos, pues aún no les ha resplandecido la verdadera luz, la de Cristo. Este es el gran problema del tibio. Ha caído en ese mismo estado, creyendo que tiene luz verdadera. Se autoglorifica sobre ello y dice: soy rico, tengo a Dios, tengo la verdad. Mírenme cómo he enriquecido, cómo las finanzas han aumentado. Mírenme cómo la congregación ha crecido, el templo enorme que hemos construido. Observen cómo llenamos estadios y coliseos. No necesito de sus estúpidos consejos doctrinales. ¿Acaso no ven la mano de Dios conmigo? Más que dice la palabra: tú eres un desventurado, miserable
ciego, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque ellos fundamentan su relación con Dios en estas cosas y no en el testimonio de la palabra, no en la palabra bíblica que examine mi vida, que examine mi carácter, que examine mi actitud, que examine mi vida diaria y que a la luz de esa palabra toda mi vida sea examinada y sea hallado recto por esa palabra y no que la palabra señale mi vida como una vida desobediente, como una vida que no guarda los mandamientos de Dios, que no guarda la palabra de Dios. Estas personas simplemente hacen caso omiso de la palabra y han creado sus propios argumentos, han creado sus propios raciocinios, pasando por alto la palabra de Dios. Cuando nosotros pasamos por alto las leyes que hay en esta palabra, que hay en las escrituras, cuando nosotros pasamos por alto las normas, los límites de esta palabra, cuando no los tenemos en cuenta, entonces cualquier persona puede decir lo que quiera, cualquier persona puede pensar lo que quiera, cualquier persona puede expresar lo que quiera, pero ese pensar lo que quiera, ese decir lo que quiera y ese sentido tiene unas consecuencias horrendas en el estado espiritual, ya que ese pensar cualquiera y ese decir y expresar cualquiera no conduce al verdadero Cristo revelado en la palabra de Dios. El Señor dice claramente: el que me ama, mi palabra obedece, mi palabra guardará y no pasará por alto la palabra del Señor. Por eso, siempre que examinemos mensajes, iglesias, mi propia vida debe estar examinada bajo la palabra del Señor. Y nada más. No sirven mis argumentos, no sirven mis pensamientos, no sirven lo que yo creo, no son pensamientos, no son argumentos. Todo tiene que estar visto bajo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y eso es lo que le pasaba a esta iglesia de Laodicea. Ellos simplemente tenían un evalúo de sí mismos falso y real, basándose en su crecimiento económico, en que eran ricos, en que tenían pertenencias, pero ante los ojos del Señor no tenían nada. Que no nos pase eso a nosotros, que cuando nos examinemos pensemos que somos ricos, que tenemos riquezas espirituales, pero que en un momento dado el Señor tenga que mirarme y decir: tú no eres rico, sino que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. No, que cuando yo me examine a través de la palabra, la conciencia, el corazón no me acuse, que esta palabra no tenga que acusarme, sino que cuando yo mire la palabra, esta palabra de testimonio de que mi vida es una vida real en Cristo, porque está conducida según la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios vive en mí y produce los frutos que solamente el Espíritu de Dios puede dar, porque el Espíritu de Dios nos hace libre para obedecer esta palabra. El Espíritu de Dios nos capacita para obedecer esta palabra. El Espíritu de Dios inclina nuestro corazón siempre a los caminos del Señor, a la rectitud y a la justicia. El Espíritu de Dios nunca nos conduce a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios raciocinios. Esto no tiene ningún valor delante del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre nos conducirá a conocer el Cristo, a glorificar a Cristo a través de la palabra de Dios, nada más. Así, amado hermano y amigo, debemos ser conscientes, debemos tener una certeza real en nuestras vidas de que realmente el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, y esto no lo podemos hacer a través de nuestro propio raciocinio. Miremos la palabra de Dios, examinémonos a través de la palabra si la estamos obedeciendo, si la estamos guardando, si nos gozamos en ella, si nos deleitamos en ella, si nuestro gozo es obedecer a Dios, si en mi pensamiento y dentro de mi corazón la intención
intención es ser cada día más recto, más limpio y más obediente para nuestro Señor Jesucristo, si mi corazón desprecia el pecado y si aunque cometo algunas faltas, esto me entristece mi alma y mi corazón, porque si cuando yo cometo errores, cometo falta, se entristece mi alma y mi ser, es porque el Espíritu de Dios está dentro de mí y Él se entristece por lo que yo hago, y ese sentimiento inunda mi alma, mi corazón, mi pensamiento y mi conciencia, y crea un remordimiento el cual me lleva nuevamente a volverme al Señor, a pedirle perdón y a querer enmendar ese mal que hizo y apartándome del mal que cometí. Y entonces dice la palabra que hallaré misericordia. Si en mi vida y en mi corazón hay ese sentir de cada día ser más limpio, de cada día ser mejor, si hay un remordimiento y en un dolor en mi alma por no poder hacerlo completamente, pero hay esa lucha constante, eso quiere decir que el Espíritu de Dios está en mi vida y trabaja en mí, instándome, inclinando mi corazón siempre a obedecer a Dios. Pero si yo miro la palabra y yo veo que en mi vida hay toda esta inclinación hacia el mundo, hacia la vanagloria del mundo, hacia los placeres del mundo, hacia las posesiones, hacia toda esta clase del mal, y aún lo hago y no hay ningún remordimiento y no hay ningún interés por cambiar todo eso en mi vida, si no encuentro la palabra, tengo que dejar de engañarme y darme cuenta que simplemente estoy siendo un tibio. Y si soy un tibio, es que no soy un cristiano genuino, es que no soy un cristiano que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios en su vida. Si no debo tener un evalúo de mí mismo tan superficial, basándome en las pertenencias, en la riqueza, en las posesiones, que si he prosperado económicamente. No, el prosperar económico no tiene nada que ver con la riqueza espiritual. Cuando miramos a grandes hombres de Dios como Pablo, Pedro, como estos apóstoles, y aún más todavía con nuestro Señor Jesucristo, eran los hombres más ricos espiritualmente, en cabeza primeramente nuestro Señor y estos hombres, pero monetariamente, materialmente, ante los ojos de los hombres, eran hombres completamente pobres. Por tal, esta relación que muchos hacen es completamente errónea, falsa, y simplemente son apreciaciones de su propio raciocinio, de la propia concupiscencia de su corazón. Y si usted es de estas personas y puede reconocer que esto es lo que está pasando en su vida, usted tiene que dejar todo aquello, abandonar todo aquello, clamar a Dios y buscar al verdadero Cristo. ¿A cuál Cristo? Al Cristo de la Biblia, al Cristo revelado a través de esta palabra, de tal manera que la verdadera conversión se produzca en su vida, sea perdonado sus pecados, sea limpio, y el don del Espíritu Santo sea dado sobre su vida para que la naturaleza de su corazón sea cambiada, y ahora todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, busque siempre que parecerse cada día más a la imagen de Cristo. Gloria al Señor. Dios les bendiga de una manera especial y hasta una próxima oportunidad.